Buenas noches todos, bienvenidos, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a esta quinta clase. Como dijo uno, es la sexta vez que se reúnen por mi ausencia, pero la quinta clase en cuanto al sílabo. Vamos a dar gracias a Dios y pedir la dirección de Él para los temas de hoy. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la confianza y certeza que podemos tener en ella. Gracias porque todos los estudios arqueológicos, teológicos, históricos siempre confirman la veracidad de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas en sus esfuerzos con este curso. Bendice a los que nos acompañan por medio del internet y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, hermanos, quiero tocar dos temas que no sé si se nos están quedando suficientemente claros. Y son, ¿dónde está la página que estoy buscando aquí? Son dos temas que hemos enfatizado, ¿verdad? Y que considero que son importantes para la buena predicación. Desarrollo y luego pacto. Dos temas importantes para la teología bíblica. No pude ver todas las ponencias de la vez que yo no estuve, perdone, pero no pude manejar Facebook para poder ver todas las ponencias. Vi un par. En algunos casos se nos han adelantado, señalando a Cristo. Como sabemos, como ya dijimos, que desde Génesis 3:15 nos lleva a Cristo. Sin embargo, si se fija en la tarea, no menciona señalar a Cristo, ¿verdad? La tarea dice explícitamente, señale el desarrollo de temas como simiente, reino, etc. Por eso solo 3 minutos. Esto no es un sermón cristocéntrico, ¿verdad? Es un desarrollo de la teología bíblica de 3 minutos de estos temas. Entonces, lo que nosotros necesitamos recordar, y cuando predicamos o presentamos un pasaje del Antiguo Testamento, lo tenemos que situar, como las tareas decía, creo que en el libro mío, ¿verdad? Situar en su etapa. Predicar Génesis no es igual que predicar Miqueas. Muy diferente, ¿verdad? Han pasado montones de cosas al llegar a Miqueas que no habían pasado en Génesis. Ahorita nos va a tocar Josué. Ok, Josué, Pentateuco y Josué, nada más, ¿verdad? Y es peligroso. ¿Por qué estoy enfatizando eso? Porque es peligroso. ¿Qué pasa cuando estoy en Josué e importo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí? ¿Qué pasa cuando importo al pasaje lo que no ha pasado todavía? ¿Qué es lo que pasa? Estoy predicando Josué y de pronto saco el ministerio de Cristo y el Hechos y Apocalipsis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el peligro? Yo leí que decía aberraciones, caen aberraciones uno a veces. Podría. Caen aberraciones. Se hace una mala interpretación, total, no armoniza. Podría. Se forza el... Exacto. El peligro es que ahora, como Agustín y su ¿cómo están?
Como Agustín hizo alegoría del buen samaritano, como él era bíblico, todo lo que dijo era bíblico. Si estamos empapadísimos de la Biblia y importamos solo la Biblia, menos va a ser el daño, pero usted no está predicando el pasaje, ¿verdad? Está predicando un sermón tópico con base en un pasaje, ¿verdad? No estás haciendo exégesis del pasaje. Entonces, por esto, el peligro es importar cosas a lo sin control, ¿verdad? Usted fuerza el pasaje, se desequilibra. Entonces vamos a enfocarnos, esto es una disciplina, ¿verdad? Se llega cuando se predica se conoce toda la Biblia, el desarrollo hasta el final, se hace teología sistemática. Es legítima la teología sistemática cuando sea necesario, pero si estamos predicando un pasaje de Josué, vamos a hacerle exégesis y la aplicación sí vamos a ver de qué manera no me lo ponga ahí, déjelo en una silla, porque estoy aquí, gracias. De qué manera entonces se cumplen las verdades, ¿verdad? Pero primero nos enfocamos en el pasaje. ¿Entendió, Freddy? ¿Qué dije? El enfoque del pasaje. Ajá. ¿Con base en? Impacto. No. Va a ser la etapa. Con base en lo anterior, no lo posterior. No agarramos toda la Biblia y lo importamos en el pasaje. Trazamos aquí primero para la correcta interpretación del pasaje. Sí, hermano. Mi hermano, con eso de traer del futuro hacia atrás, siempre yo he escuchado que dicen que, qué sé yo, el pueblo de Israel en ciertos eventos, es que ellos estaban esperando el Mesías. O sea, lo que quiero decir es que ciertos eventos que pasan en el Antiguo Testamento, quien lo está comentando con toda la visibilidad de la Escritura, dice, es que ellos hacían esos sacrificios porque tenían la mirada puesta en Jesucristo, el Salvador. Sí. Con toda la luz. Es peligroso. Es muy peligroso. Porque a veces me inquieto si realmente había tanta luz Claro. en ese evento del Antiguo Testamento. No necesariamente. No, Dios vea, está siendo fiel. con todo Isaías 53, que no puede ser más claro, ni así entendieron que Jesucristo iba a ser, los discípulos, ¿verdad? Hasta la fecha. Entonces no era tan claro. Eso es lo que me gusta de Calvino. Calvino no trata de forzar el pasaje. Ahora, sí hubo una promesa y el judío creyente se aferraba a la promesa. Y la promesa era suficientemente clara como para salvarse. Era un libertador, era un salvador, habría un sacrificio, ¿verdad? Sacrificio suficiente para reconciliarlo con Dios. Pero saber más del Mesías, ni Satanás, ¿verdad? Porque era ocultado y revelado a la vez. Entonces nosotros cuando vamos a predicar Josué, eso es Josué sin ese, vamos a predicar Josué, su guía es lo anterior. Recuerde que no todos los libros de la Biblia van cronológicamente. Crónicas posiblemente fue el último del Antiguo Testamento, pero no está en lo último, ¿verdad? Crónicas fue muy tarde. Esdras y Nehemías, muy tarde, pero no están en la última parte del Antiguo Testamento. Entonces necesitamos manejar lo cronológico y lo anterior es su guía para la interpretación del pasaje. Luego se hace, no estoy diciendo que no se haga, luego se hace la relación cristocéntrica, pero primero explicando bien el pasaje, porque nuestra meta es explicar bien el pasaje, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas o aclaraciones aquí? Sí, hermano. Digamos, está bien, importar sería, digamos, un pasaje de Josué. En esa época yo tengo que hacer la exégesis ahí, ¿verdad? Pero eso no me quita digamos, yo estoy en el Nuevo Testamento, lo estamos con Josué, ¿verdad?
entonces tenemos esa luz, nos puede favorecer, ¿verdad? Porque Para interpretar el pasaje, no tanto, no, está bien. ¿verdad? Pero sí para corroborar. Ahora, hay tipología, simbología, que ya hablamos. Hablemos de los símbolos, rapidito, porque eso se tocó, ¿verdad? Aquí se tocó, ¿verdad? Sí. Los símbolos, Dios se sirve de muchos símbolos. Los símbolos pueden ser una de tres cosas. ¿Cuáles? Tres. Personas, eventos o cosas. Y Dios se sirve de símbolos que se siguen más bien desarrollando. Sacrificio empieza muy chiquitito en Génesis, pero después en Levítico 1 adquiere un tremendo avance en el holocausto, ¿verdad? Luego viene el siervo sufriente y es un ser humano que va a expiar los pecados. Entonces hay un desarrollo, es un símbolo, el sacrificio, que tiene un desarrollo. Entonces no lo negamos de que los símbolos, sin embargo, si estoy aquí en el símbolo de este lado, no, me toca al final del mensaje o como parte, se puede integrar el mensaje, mostrar cómo este símbolo tiene una historia y va a seguir, es legítimo, ¿verdad? Josué, Salvador, Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿de qué se sirve Dios en cuanto a esa figura? De un libertador, de cabeza de su pueblo. Dios ya venía, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué. Entonces mostramos ese patrón y por supuesto uno puede decir y David y etcétera y Ezequías y Jesús, ¿verdad? Pero estamos mostrando la continuidad de la obra de Dios, no simplemente metiendo cosas, ¿verdad? Tiene que nacer del pasaje, porque es el pasaje que estamos explicando. Un mal muy grande, hermanos, es la indisciplina en la exégesis. La indisciplina se sienta ante un pasaje y como uno medio tiene conocimiento de otras partes de la Biblia, empieza a relacionar, entonces se saca. No hay orden en el mensaje, no hay una coherencia del plan divino, simplemente se empieza a decir verdades. Pero ese sermón, ¿sabe qué pasa con ese sermón? Usted predica básicamente el mismo sermón de todos los pasajes. Cuando hay indisciplina, su sermón es el mismo, porque usted no es infinito. Usted no tiene toda la Biblia en su cabeza en todo momento. Tiene solo partes. Y si hacemos exégesis, vamos a importar lo mismo, porque yo soy finito, ¿verdad? Entonces, por ello, la necesidad de seguir leyendo, seguir estudiando la palabra de Dios al puro principio. Yo no estoy tocando muchos pasajes concretamente, porque doy por sentado que los pasajes que estamos tocando los conocemos, ¿verdad? Podríamos durar mucho más tiempo si vamos a sacar todos los pasajes. No lo estamos haciendo, presuponemos un conocimiento adecuado de la Biblia y se debe seguir. Yo voy a recomendar 2 libros, uno en inglés y uno en español. Si lo puede conseguir, no sé si lo va a poder conseguir. R.K. Harrison, Introducción al Antiguo Testamento, es volumen 1, son 4 volúmenes. Si alguna vez lo puede conseguir, consígalo, es excelente, toda la introducción al Pentateuco y todo excelente, y los 4 volúmenes. Y este libro es fenomenal sobre la arqueología, los que leen inglés, por K.A. Kitchen, La Biblia y su mundo, en su mundo. Es tremendo, ¿sí, Lester? No sé, digamos, si para recomendar, digamos, de esos libros, Alfred Edersheim, su comentario de contexto histórico. Muy bien, eso sería uno en español. Está en español, es una
una enciclopedia grande, ¿verdad? Ahora, Lo que pasa es que este se mete en la arqueología hasta 4000 años antes de Cristo, más de lo que hace Edersheim. Edersheim lo sitúa en el mundo judío, ¿verdad? Pero Edersheim es muy bueno también. ¿Cómo se llama? ese es comentario histórico Del de el todo el Antiguo Testamento, sí. Eso es como grande. Ujú. Después está el templo Ok. y usos y costumbres de los tiempos. Edersheim es muy bueno, consigue todo lo que él ha escrito, Alfred Edersheim. Este sobre arqueología es fenomenal. Ok, ahora, pacto. Vamos a hablar de pacto, porque este es el control, ¿verdad? Este es el concepto unificador del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, pues. Aquí tengo mi otro sermón herético. Ahora, ustedes, la mayoría, bueno, Emel sí, y no sé quiénes más, llevaron el curso 1 de hermenéutica. Emel sí, ¿verdad? Y Aldi también, sí. Y de eso hablamos un poco, lo que vamos a hablar ahorita. En el curso 1, ¿verdad? Este es el sílabo del hermenéutica 1. Repasamos muchas cosas como exégesis, cosas que no vamos a tocar aquí, de lingüística, teología de la palabra. Y algo que toco, que sí es necesario que toquemos, es el concepto de pacto. Más al fondo. Ahora, nosotros mencionamos que ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Definición de un pacto. Es una relación bajo juramento, con juramento divino, con señales. ¿Ok? Eso es con testigo, con testimonio. Eso es una definición muy escueta. Hay otras definiciones más largas. Pero un pacto, y había muchos pactos. Hay pactos de cualquier tipo, ¿verdad? Pactos entre hombres, pactos ante los dioses, pactos entre un soberano y su vasallo. Muchos pactos en el tiempo de la Biblia. Pero todos tienen esta base. Juramento divino no es solamente una relación para tomar café. Sí, prometo llegar. Pero no hay juramento y no hay prenda, ¿verdad? Tiene que haber testigos. Más desarrollado, algunas veces, ¿verdad? Ya en los pactos más formales hay todo un protocolo que vamos a hablar de eso ahorita. Ahora, la relación pactual entre Dios y su pueblo sí es céntrica a todo el testimonio bíblico. Nosotros vimos en Génesis 3, Génesis 2, Génesis 1 y 2 y 3, los elementos del pacto. Dios prometió muerte y por ende prometió vida, ¿verdad? La forma del pacto viene en sentido negativo, pero hubo una promesa de vida si no comían, ¿verdad? Y hubo señales. ¿Cuáles fueron las señales? El árbol. Árbol. ¿Qué más? El huerto. Eso, Bersma habla de huerto, trabajo, ¿verdad? Yo dije 2, día de reposo. El árbol y el día de reposo, ¿verdad? El huerto mismo está bien, que era, y Bersma también día de reposo, creo, ¿verdad? Ahora, cuando el hombre viola el pacto,
se inicia el plan de salvación, el plan de redención, donde otra vez hay una promesa, pero esa es una promesa, todavía no es un pacto. El pacto se formaliza después del diluvio con Abraham, ¿verdad? El pacto, y Dios comienza antes de Abraham. Dios había escogido la línea de Set, ellos invocaban a Dios, pero no había más que una promesa. Solamente había una promesa a que se aferraron la línea de Set a llegar a Noé, pero no había un pacto. Después del diluvio, Dios hace pacto con la creación, con la naturaleza, con el arco iris, ¿verdad? Y luego con Abraham hace pacto. Ahora, el liberalismo teológico afirmaba de que la religión de Israel se desarrolló. Historia de Religiones es una escuela que dice que la Biblia tal como tenemos ahorita es una composición tardía. Unos siglos antes de Cristo se terminó de formar, y que los sacerdotes era un bando, los profetas era otro bando, y había otro que se llamaba deuteronómico. Entonces cada uno componía su versión de las cosas, ¿verdad? Pero que no sucedió así como está. Quizás vivió un Abraham, no sabemos, y un Moisés. David sí podemos suponer, y Salomón de ahí en adelante, pero los demás probablemente son mitos, interpretaciones, y todo se fue evolucionando, y esto es una reinterpretación fantástica, ¿verdad? Fantasiosa de las cosas. Bueno, la arqueología desde hace tiempo ya, más de medio siglo, ha confirmado escritura tan temprano como 4000 antes de Cristo, ¿verdad? Escritura, tablas, cuneiform, en Egipto y lo que es Babilonia, ¿verdad? Los sumeros, etc. Akkad, ¿perdón? Todo Mesopotamia, claro. El reino de Akkad, Ebla, Ugarit más tarde, etc. Ahora, lo que se ha descubierto en cuanto a los pactos, se ha encontrado muchas evidencias en piedra o en tablas de pactos entre reyes, uno que conquista al otro. El soberano conquista un vasallo y hace pactos. Interesantemente, pactos muy tempranos son solo 3 elementos. La estipulación, lo que tiene que hacer, ¿verdad? Primero se establece el pacto, lo que tiene que entregar tanto trigo y soldados, y consecuencias si la viola, punto. Pero de los años 1500 a 1300, más o menos, encontramos pactos bien elaborados. Es el tiempo en que más elementos hay. Un prólogo histórico, ¿verdad? Un prólogo histórico, estipulaciones y mandamientos, testigos, donde guardar mandamientos, cómo guardar y dónde guardar las copias, maldiciones y bendiciones. Los dioses no están ahí. Testigos, aquí están los testigos, ¿verdad? Y no sé si me falta algún otro. Ok, más o menos estas son las cosas. Ahora, ¿qué pasa con nuestro libro de Deuteronomio? Tiene todo, casi en orden. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí, guarda estos mandamientos, los 10 mandamientos y los otros. Un repaso. ¿Cuáles son los testigos que se establecen en el libro de Deuteronomio? Específicamente. El cielo y la tierra. Sí. No. Dios mismo. No. Deuteronomio El cielo y la 27. Deuteronomio 27. Y eso es totalmente típico de los pactos de esta época. Deuteronomio 27. Vaya leyendo los primeros versículos. piedras, Sí, monumentos. altares. Sí, altares. En el monte de Ebal, muchas veces ponían una montaña de testigos, ¿verdad? Ebal y Gerizim. En el monte, levante una piedra, levante un altar, escriba las letras, revísalo de cal, seguro para poder inscribir, ¿verdad? Podían escribirlo sobre cal. Escribe todas las palabras, probablemente los 10 mandamientos, no creo que escribiera todo el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Las palabras de este pacto y levante ese altar para que quede ahí de testigo, para que en cualquier momento después todos vieran al pasar por ahí, y papá, ¿qué es esto? Ah, no, eso es el pacto que hizo Dios con nosotros. Ajá, contame. Un recordatorio. Y se contaba otra vez. Piedras no se van a pudrir y montañas no se van a quitar, ¿verdad? Entonces, testigos, en este caso, se nombra específicamente siguiendo el patrón de los pactos. Debe guardarlo, las especificaciones para guardar en Éxodo 25 y Éxodo 40. Busque en Éxodo, donde dice Éxodo 25, 16, ¿qué dice? Éxodo 25, 16. Léalo, ¿alguien? Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Entonces tenía que guardarlo. Y 40, 20. 40, 20. Esto es 40-20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y le colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Ok, entonces Dios mandó guardar las tablas y Moisés las guarda en el arca. Aquí hay algo muy interesante. Estos son documentos legales, ¿verdad? Los pactos son documentos legales, como que nosotros llamamos al notario, al abogado y se firma. Cuando nosotros hacemos un trato de negocio o de algo, ¿cuántas copias se hace? Dos copias. ¿Para qué? Una se archiva y la otra. ¿A dónde se archiva? Si son dos partes, ¿qué hacen las dos copias? El registro. Cada parte se lleva su copia. Cada parte se lleva su copia. Firme las dos, ¿verdad? Es lo mismo. Las dos tablas de la ley eran dos copias de la ley. ¿Por qué manda guardar las dos copias en un mismo lugar? Si cada parte se llevaba la suya. Porque el pueblo llevaba la suya y él iba con su pueblo. La copia de él iba en representación de él.
¿Y por qué en el mismo lugar? Yo lo veo porque solo Dios se puso como testigo. Digamos. Porque solo Dios podría cumplirlo, pero ya Solo Dios puede cumplirlo y estaba la presencia de Dios, solo la presencia de Dios ahí. Vea, esto es muy profundo. Debiera haberse llevado su tabla al cielo, Dios. Pero es que estaba la presencia de Dios ahí mismo. Como Dios moraba con su pueblo, se guardó en el mismo lugar. Oiga, qué tremendo. Sí. Cada uno se llevaba su copia a su casa. Y Dios dice, guarde los dos aquí. Como que hubiera un trato entre padre e hijo dentro de la misma casa y en el mismo archivero de la casa llegan igual. Así tan identificado Dios, tanto se identifica con su pueblo, que no hacía falta ninguna desconfianza. Dios mismo moraba con su pueblo. Por eso en Éxodo 34, cuando Dios dice, quíteme la casa afuera, dice Moisés, un momento, ¿qué pasa? Eso está mal, no camino un solo pie si tú no vas en medio de nosotros, porque ese es el trato. Y Moisés está apelando al pacto, a las promesas de Dios. Tú dijiste que nos ibas a salvar y las naciones van a decir que tú eres violador del pacto, que no pudiste salvarnos. Que nos sacaste al desierto a destruirnos. ¿Ah? O sea, Moisés apela al pacto, apela al mismo pacto. Y maldiciones y bendiciones que están especificadas en el libro de Deuteronomio muy claro. Si ustedes desobedecen esto, los vuelvo a mandar a Egipto y todas las plagas de Egipto caerán sobre ustedes. Mas si guardan, los bendeciré, ¿verdad? Ahora, en este asunto entonces, hermanos, Dios adopta la estructura de pacto. ¿Por qué? Porque a Dios, porque le hacía falta echar mano a un estilo, un protocolo de pactos, de documentos legales que se utilizaba ¿cómo se llama? En cosas legales entre reyes y súbditos, etc. ¿Por qué Dios utiliza esa forma, esa estructura? ¿Por qué? Porque Dios simplemente no siguió con promesa. Ya había hecho una promesa y pudiera haber dicho, bueno chicos, ya los salvé de Egipto y ahorita nos vamos para Canaán y sigo con la promesa de que algún día va a venir la simiente. ¿Por qué Dios no hizo solo así? ¿Por qué tan gran cosa que es la ley que conocemos como la ley de Moisés? ¿Por qué? Esto es lo bonito, hermanos, de la teología bíblica, porque la teología bíblica es la que hace este tipo de pregunta, ¿verdad? La teología bíblica es ver el flujo y por qué nos topamos de pronto con Sinaí. Ahora, la teología bíblica busca arqueológicamente, porque necesita poder interpretar lo que está pasando de forma responsable. Usted no puede inventar. Cuando inventa, salimos como los liberales. Sinaí nunca ocurrió. Muy fácil, pero la realidad es que eso se encuentra. Es más, si el autor de Deuteronomio fuera tardío, del siglo VII, siglo VI, no habría conocido porque después de esto, después de 1000, los pactos otra vez se vuelven muy sencillos, como antes. Entonces, uno del siglo VII, ¿verdad? Solo habría conocido las fórmulas sencillas de pacto. Y no podría haber hecho, a menos que fuera súper erudito y conocedor, cosa que no es muy probable. Así que esto es una prueba bien contundente de que Moisés se sitúa en este lapso. Y no más tarde, el Pentateuco. Eso es una defensa de la legitimidad del Pentateuco
a pluma de Moisés. Irma. Digo yo, el pacto en realidad, Dios lo ejecuta, lo planea, pero Él sabe que el hombre lo va a fallar. Y entonces, de alguna manera, digo yo que es para recibir la gloria a Él, o que el hombre voluntariamente, digamos, se dé cuenta de su incapacidad y glorifica a Dios, ¿verdad? Estás adelantándose a Romanos 10, que el fin de la ley es Cristo, y que la justicia que viene por la ley es que el hombre que hiciera todas estas cosas vivirá por ella, que nadie ha hecho, por cuanto todos pecaron. No nos adelantemos primero. Sí vamos a llegar al punto, ¿verdad? Pero esa no es la pregunta. Situándonos en el pasaje, Éxodo, a la luz de la arqueología, ¿por qué Dios se sirve? ¿De qué le sirve a Dios mostrar su pacto en esta etapa con base en los modelos legales de su tiempo? Bueno, en primer lugar, los pactos definían ¿qué? ¿Qué definían los pactos? Requerían muchas responsabilidades, ¿verdad? Pactos definían más. En el prólogo histórico, todos estos pactos tenían un prólogo, algunos largos, otros cortos. Yo soy fulano de tal que te conquisté, ¿verdad? Pero generalmente se expresaban como benefactores. Yo soy el gran Sargón, etcétera, bondadoso, padre, ¿verdad?, de las naciones. A pesar de que te volé palo y usted tuvo que rendirse, se presentaban como los salvadores, ¿verdad? Entonces, en este caso, es correcto. Dios fue el Salvador y fue benefactor y fue bondadoso totalmente, ¿verdad? El pacto define, en este caso, vamos a hacerlo específicamente, define a Dios. Eso es importante, hermanos. Así como los pactos antiguos definían el rey, el soberano, quién es, ¿verdad? Nuestro pacto define a Dios. Yo soy Jehová, que prometí a los patriarcas, porque amé a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan lo que dice Dios en Deuteronomio 7? Dice, no vayan a pensar de que ustedes son gran cosa, porque eran los más insignificantes sobre la faz de la tierra, y solamente porque os amé y quise guardar juramento a Abraham. Dios se define a sí mismo en el pacto, pero no solo define a sí mismo, ¿a quién más define? Define al pueblo. Ustedes no eran lo más grande sobre la faz de la tierra. Define al pueblo, el pacto define al pueblo, y el pacto define la relación entre los dos. La relación entre los dos. Mire, con solo el primer punto, hermanos, vea todo lo importante que hemos visto. Definición de Dios, ¿quién es Dios? Definición del pueblo, incapaz de salvarse. Y la definición de la relación. Ande delante de mí, sé perfecto, Abraham. Ahora no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos. Ve qué importante el pacto. Ve por qué Dios toma este modelo para dar seriedad. El pacto, hermanos, es una relación formal. Una relación formal. Y este es el gran problema de la iglesia hoy en día. La iglesia evangélica hoy en día padece de informalidad, de una informalidad terrible en su concepto de la salvación. Dios arranca su plan con pueblo, porque antes de los patriarcas empezó el pueblo, ¿verdad? Pero no era nación. Dios arranca su plan con la nación, su nación, con una formalidad tremenda.
Eso tiene que ver mucho con el asunto de la membresía de la iglesia también. Por supuesto, afecta todo lo que es nuestro concepto de nuestra relación con Dios, ¿verdad? El que no llevara la señal del pacto, la circuncisión, ¿qué tenía que pasar? Expulsarlo del pueblo, era echado fuera, ¿verdad? Esta es una relación formal y seria. Una relación formal y totalmente seria. Ahora, después de estas cosas, hermanos, las estipulaciones, los mandamientos, ¿qué papel juegan? ¿Qué papel juegan las estipulaciones? Como condición de llegar a ser pueblo, como condición de la salvación. Condición de la promesa también. ¿Perdón? El mandamiento es por condición para la promesa, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué papel juegan las estipulaciones y los mandamientos? ¿Nos salvamos por medio de guardarlas? La obediencia, ¿no? La obediencia, ¿qué papel juega la obediencia en la relación de pacto? Que se ama al rey. Agradecimiento, se llama al rey. Detiene su ira. ¿Perdón? Como que detiene su ira o su castigo, porque digamos, el modelo antiguo, el rey se presentaba como benevolente, pero no era alcahuete. Ya los había conquistado, ¿verdad? Más bien estaba haciendo... ¿Se salvaba Israel por guardar las estipulaciones? ¿Se salvó de Egipto? ¿Se salvó de Egipto por guardar los mandamientos? Porque algunos están dudosos. Egipto no. No será proclamado la ley. No se salvó. Vamos a leer, ok. Vamos a Deuteronomio 7. No sé si lo recuerdan. Necesitamos. Siete y 6. Léame 6 al 8, por favor. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu... Perdón, nos fue a leer las Américas. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eres el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ok. Cuando Dios dice, tú eres pueblo santo, ¿qué significa? Un pueblo apartado. Recuerde que esto no está diciendo que ya eran santificados. No importemos la forma de utilizar santo de nosotros. Tú eres pueblo apartado para mí. Ahora, ¿cómo era Israel? El más insignificante. Es más, eran esclavos en Egipto. No dice que eran, que sus méritos, más bien Dios está diciendo, a pesar de sus no méritos, ¿verdad? Básicamente ese es el mensaje. A pesar de sus no méritos, yo los salvé porque los amé y quise guardar juramento, lo que había prometido a Abraham. Por eso los estoy salvando, no porque fueran grandes ni buenos. Y ahora yo los he apartado para que ustedes me amen y me sirvan, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de viene,
Entonces dice, guarda los mandamientos. Más abajo va a seguir, guarda los mandamientos. ¿Qué papel tienen los mandamientos? Entonces, aquí tenemos que ser claros en el pacto también, hermano. Necesitamos tener claridad en el pacto. Es una expresión del amor de ellos. Claro, es respuesta al pacto. Es respuesta al establecimiento del pacto. Así de sencillo. Ahora, como Dios los había salvado con su poder, por su amor, por su gracia, al que desprecia su amor, su poder, su gracia y su santidad, Dios no será burlado. ¿Verdad? Siempre es prioritario, después del pecado, siempre es prioritaria la gracia. Siempre es prioritaria la gracia. Dios salva, Dios interviene, Dios redime. Pero dice Dios a Abraham, yo soy Jehová, Dios Todopoderoso, ande delante de mí, sé perfecto. Siempre fue el llamado de integridad, porque ese es el término en Génesis 17. Ande delante de mí en integridad, no falso, no hipócrita, ¿verdad? Entonces siempre era la respuesta correcta. Cuando las maldiciones y bendiciones son dadas, ¿verdad? La comunión con Dios requiere respuesta amorosa, respetuosa al soberano. Y las maldiciones reflejan las iras santas de Dios. Nosotros sabemos, nada más para trasladar esto al Nuevo Testamento, porque muchos dicen, sí, eso fue para el pacto con Sinaí. Es más, los gnósticos decían que ese Yaldabaoth, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento era otro Dios, un Dios enojado que mandaba fuego y abría la tierra, y el Dios del Nuevo Testamento es otro Dios, uno mejor. Hay un problema cuando vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Con mucho menos de lo que hicieron a Biram y toda esa gente. Solo una mentirita piadosa. Pero Guillermo, pero es que no solo gnósticos, yo he visto iglesias dispensacionalistas que ponen a un Dios diferente casi del Nuevo Testamento. Como dividen el pacto del Antiguo Testamento totalmente, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 11? Por estar algunos simplemente adelantándose a la cena y no esperando a los demás. ¿Qué había pasado? Dios los mató. O sea, no hay ninguna diferencia en bueno, tal vez la tierra no se abre, aunque tal vez sí, ¿verdad? ¿Sabe qué es nuestro problema, hermanos? Somos demasiado secularizados. Pensamos que las enfermedades o son del demonio o son simplemente naturales y nunca vemos la mano de Dios. ¿Verdad? Nunca vemos. El nuevo pecado es muerte, ¿verdad? O las otras cosas en la vida, no vemos que puede ser la mano de Dios. Calvino decía, todo está bajo la providencia de Dios y en nuestras penas no tenemos revelación como un profeta, pero dice Calvino, siempre deberíamos escudriñar nuestra vida y corazón para ver si es la mano de Dios, ¿verdad? La forma, ahora, sabemos que este pacto regía para una nación en una tierra y esa etapa administrativa ya pasó. Las maldiciones y bendiciones tenían que ver con la tierra, las cosechas, los ganados, etc. Estos ya no se aplican porque no somos una nación. La iglesia está en todo el mundo. Estamos bajo otra administración del pacto. Pero es el mismo Dios del pacto y Dios nos dio esto, hermanos, para saber que la relación es formal, ¿verdad? Dios no deja de... ¿Por qué tenemos una Biblia? El Antiguo Testamento es el grueso
el grueso de nuestra Biblia. Por algo es. Los que desechan el Antiguo Testamento tienen que explicarme entonces por qué es la parte más grande, ¿verdad? Ahora, habían fiscales del pacto. Los fiscales, precisamente, y guardar, ya mencionamos, ¿verdad? Tenían que guardar las copias dentro del arca. Y violar, cuando se violaba el pacto ya en serio, ¿qué se hacían con las tablas? Lo que hizo Moisés. Eso viene en los pactos antiguos, ¿verdad? Mucho era escrito sobre tablas de barro, cocidos, o piedra también, los grababan en piedra. Entonces, cuando hay un relato, no me acuerdo cuál, ¿verdad?, que dice que se está rebelando contra un soberano para aliarse con otro, entonces agarró la tabla y ¡pa! Y lo rompió simbólicamente diciendo, ya no voy a guardar el pacto con esa gente, ¿verdad? Entonces, Moisés apenas, qué terrible, si no entendemos cuando está bajando de Sinaí, más bien es un acto irresponsable de Moisés, acabando de recibir las tablas escritas por Dios mismo, y ver relajo la orgía con el becerro de oro que dice Aarón, que él tiró el oro y salió el becerro, viendo todo el relajo, el que Moisés rompa las tablas sería un acto irresponsable si no lo entendemos dentro de esto. Pero cuando Moisés vio semejante, seguramente fue terrible lo que él vio. Nada más podemos imaginarnos algún relajo pagano, pero con todo el paganismo de ese tiempo terrible, y Moisés dice, apenas estableciéndose, y ya lo violaron, y rompe la tabla, porque dice que yo no puedo llevar esto, ¿verdad? Él no podía llevar las tablas enteras a Israel en esa conducta, ¿sí? Eso es importante porque yo hasta ahora lo veo así, lo estoy estudiando, pero siempre se ha dicho que lo que experimentó Moisés ahí fue una ira santa y se indignó, pero uno no sabe el trasfondo por qué es que lo hizo, y ya entendemos que es por eso. Tenía todo un contexto. Ahora, los fiscales, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los fiscales del pacto? Los sacerdotes. No. Ancianos. Ellos eran los maestros, pero no los fiscales. ¿Quiénes eran los fiscales? ¿Quiénes son los que reclaman? Los profetas. Vea Oseas. El término Riv, pleito de pacto, ocurre varias veces en la Biblia. Por ejemplo, Oseas 4, búsquelo. Oseas 4. El término, ojalá usted tenga una buena concordancia con traducción con hebreo, ¿verdad? ¿No? Hay electrónicos, ¿verdad? Concordancias electrónicas. O el mismo Strong, creo que Strong tiene las referencias al término. Ahora, en muchos casos es contienda o contiende, Dios contiende como aquí, o tiene pleito. Vea Oseas 4:1. ¿Lo tienen? Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová porque Riv es verbo y el Riv es sustantivo, ¿verdad? Es el pleito. Jehová tiene pleito con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Busque 12:2, Oseas 12:2. Vuelve a decir,
Oseas, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Oseas, como profeta, es fiscal del pacto. Y el profeta llega y reclama, está hablando de parte de Dios, como haría el fiscal, habla parte del gobierno. Ustedes están en violaciones de las leyes. El fiscal llega y representando a Dios, por eso Oseas dice, Jehová tiene pleito con ustedes, pero ese término es riv, tiene riv y es un término formal, es una acusación, no sé qué término tenemos nosotros, demanda, una demanda. Una ¿verdad? querella. Querella, es más que querella, es legal. Un litigio, ¿verdad? ¿Qué haría el gobierno contra una asociación que esté en anomalías? Una demanda, ¿verdad? Dios los demanda, los está demandando, acusando, porque ustedes están en violación del pacto. También en Miqueas 6, vamos para Miqueas. En Miqueas 6, 1 y 2. Miqueas 6, 1 y 2. ¿Dónde está Miqueas? Aquí está. 1 y 2. Miqueas 6, 1 y 2. Dale. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, entiende contra los montes y oigan los collados su voz. Ok, un momentito. En el contexto de lo que acabamos de ver, ¿por qué dice contiende contra los montes? ¿Cómo entra los montes? Testigos. Si no sabemos, vea lo importante, hermano. Si no sabemos que los testigos fueron establecidos ya en Deuteronomio, esto no tiene sentido, contiende contra los montes. No tiene sentido alguno. ¿Y eso qué? Una alegoría buena tendría que sacar ahí. Pero precisamente porque ese altar estuvo levantado en los montes, ahora puede contender con el monte como testigo. ¿Siga? Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, en pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Ese es el término rid de nuevo. Aquí en esta de las Américas dice litiga y se vuelve a repetir litigio. Litigio, ¿ok? Eso es un buen término legal. Dios tiene litigio contra su pueblo, ¿verdad? Ahora, estos son términos legales del pacto. Dios viene y reclama. No es en sentido de que no debemos tomar esto como que están en limbo, ¿verdad? En neutrales y tienen que salvarse. Ellos tenían una relación con Dios. Ellos son parte de su pueblo. Lo que pasa es que no están respondiendo con respeto, honra y amor. Entonces el fiscal del pueblo, el profeta, tiene que llegar. Por eso era un trabajo terrible. Por eso Jeremías dice, no, por favor. y los demás dicen, no, yo no quiero. ¿Quién quiere ir a pelear con la gente, verdad? Obligarte a ser fiscal de una gente que usted sabe que es rebelde, era un trabajo terrible. Además que sabían lo que pasaba muchos profetas y lo que tenían que hacer, ¿verdad? Ahora, la cosa no es muy cambiada. La cosa no es muy cambiada en lo general. El que proclama la palabra de Dios sigue funcionando más o menos no en el mismo oficio de profeta como el anterior, pero con la palabra del profeta.
Los que predicamos y los que enseñamos, llevamos una palabra profética, de profeta o apostólica. El ¿verdad? depósito, dice el depósito. El depósito de ellos, ¿verdad? Ok, ahora, se me olvidó aquí, sellado, la forma en que se selló esto, por lo general eran con asnos. Es más, el término de hacer pacto, ¿sabe qué es? Hacer pacto. ¿Sabe qué es este término? Cortar un pacto. Es cortar. Porque en la antigüedad están registrados. Es más, uno dice, ya corté asnos. Para decir que estableció pacto. El ritual, así como, y busquemos en Génesis capítulo 15, ese ritual era antiguísimo y se siguió utilizando. ¿Se acuerda cuando en Sinaí matan un montón de animales y pringan la sangre? ¿Verdad? Eso era demostrando la seriedad de vida o muerte. Estamos ante la vida o la muerte, ¿verdad? Y cortar un pacto era el término antiguo que tenemos en los descubrimientos arqueológicos. Y oiga, tenemos miles y 10,000 de documentos que se han encontrado, montones se han encontrado. Así que ahora hay bastante luz sobre estas cosas. Uno pensaba, o antes se pensaba, que Abraham era el amanecer de la historia. El nombre del mundo era viejo cuando Abraham llegó, porque había habido civilizaciones por 2 milenios ya, de lo que sabemos de escritura. Ya había habido 2 milenios de civilizaciones, de imperios, de levantándose y cayendo y todo. Abraham vivió en un mundo poblado, viejo, con civilizaciones, con ciudades, con comercio, etcétera, ¿verdad? Y Ur era bastante, un autor, mi Biblia, no, eso es en otra parte, que posiblemente había bibliotecas en Ur, han encontrado en esa zona. Es posible que Abraham mismo llevara un recuento, de un registro de cosas, la promesa de Dios, y que se había pasado hasta Moisés. Es posible por escrito, ¿verdad? No se menciona, pero ni dice que sí ni no. Moisés no dice, Dios me reveló todo, tampoco. Relata. Y es totalmente posible que hubiera registro escrito de Abraham. Ahora, cortar un pacto era lo que se hacía, o el término para establecer un pacto. Asnos eran utilizados en muchas ocasiones. Se partía un animal o un par de animal grande. ¿Y qué se hacía con el animal? Porque se partían en dos. Cada uno se llevaba. No. No. Ese es el documento. El documento, cada uno se llevaba su pieza. ¿Por qué se partía ese animal? ¿Qué pasa en Génesis 15? Se parte y tiene que pasar en medio de los dos. ¿Por qué? Para sellar el pacto. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Qué significado tiene? Entiendo que era como que eso le va a pasar a usted si no cumple. Así es. Precisamente, con las tripas y la sangre, de un animal grande partido en el suelo, el vasallo se ponía en el centro. Ahí está el soberano, aquí están las copias, ya se han firmado, se han llamado los testigos, y finalmente se para y dice, bueno, que esto y peor me pase si yo violo
los términos. Eso es lo que hacían. Entonces eran gráficos y por eso había sacrificio, porque el soberano no iba a jugar, él lo mandaba para su país, él tenía obligaciones también de protegerlos de otros enemigos, o sea, habían obligaciones mutuas, no era solamente, porque al soberano le servía que éste prosperara también, si no, no le va a mandar cebada, ni soldados, ni oro, ni nada, ¿verdad? O sea, al soberano le importaba que éste estuviera bien, pero no iba a jugar tampoco. Entonces los ponía en medio de animales y tenía que pararse ahí y decir ante los testigos que esto me pase y peor. Y algunos pactos bajan 1000 dioses en contra. Si violan el pacto, 10,000 dioses maldigan, ¿verdad? Así dice de los no sé qué. Era dramático y era radical. Y también no les temblaba la mano si violaba el pacto, como Nabucodonosor finalmente se obstina con Jerusalén, llega, bota todo y tumba el templo y todo, ¿verdad? Nunca más. ¿Ah? Ahora, en Génesis 15 vemos cómo Dios utiliza el símbolo del tiempo, de los tiempos históricos, pero vemos que es pacto de gracia, no pacto de soberano, de vasallo humano, de obras, porque en última instancia los pactos humanos eran de obras, cumple o muere. Ya eso en el Edén ya había fallado. Debe quedar claro. Había quedado claro. Entonces cuando Dios viene a Abraham y le da la promesa, no te heredarás Eleazar, sino hijo tuyo. Y lo lleva y le dice, cuente las estrellas, así va a ser su descendencia. Entonces, Dios dijo una vez más, soy Jehová que te saqué de Ur. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Prólogo histórico. Pero ve que este pacto es mucho más escueto, ¿verdad? Y dice, tráigame becerra, y al final dice, profetiza que irán a Egipto y yo los sacaré. ¿Verdad? Muy escueto. Ahora, fíjese en la ceremonia. Dice, tráigame una becerra de 3 años, ya grande, cabra de 3 años, carnero de 3 años, tórtola y palomino. Montón. Entonces, ahí se cuadra Abraham, está bien, pacto, ¿verdad? Ya está claro lo que está pasando y los parte. Ve que los parte. Ve que dice. Tomó todo y los partió por la mitad. Ve que Abraham entiende perfectamente lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, los parte por la mitad y espera que venga o que el soberano diga cuándo tiene que ya caminar. Ya era largo, de aquí como de Alester, ¿verdad? Una becerra, una cabra, un carnero, palomina y tórtolas. Ahí una fila de animales partidos en 2, charco de sangre. Entonces ahí está esperando a Abraham, los buitres vienen y los espanta, ¿verdad? Los espanta y ahí está esperando a Abraham pararse en medio para decir, bueno, voy a cumplir, yo te obedeceré y que esto me pase y peor si no cumplo. Pero eso no es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Dios al sacrificio pasa. ¿Qué es ese horno? ¿Dónde vuelve a aparecer? Recuerde, símbolos se repiten, Dios se sirve de los mismos símbolos. ¿Cuándo volvemos a ver el horno? Eso pasa en el huerto del Edén. En Sinaí, en la nube. En la nube, es la nube de gloria. Abraham lo describe. Por eso yo pienso que Abraham lo escribió, porque si Moisés lo hubiera descrito, habría dicho, y la nube de gloria, Shekinah. Pero Abraham lo vio como un horno, humeante, ¿verdad? Flamando ahí, con llamas. ¿Y qué es? ¿Quién pasa por medio de los animales? Es Dios. En lugar de pedir al hombre que él cumpla
so pena de muerte, Dios mismo pasa. Y Abraham queda que no puede decir nada. Abraham, Dios acaba de prometer algo imposible, ¿verdad? Un hijo viejo, promete un montón de cosas que irán a Egipto, volverán, pero esta tierra también va a ser de su pueblo. Y Abraham espera los mandamientos y el cumplimiento. Y resulta que Dios, ¿qué pasa? Ese mismo hecho vuelve a pasar en el pacto con Israel. La Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? El ángel de la muerte pasa. Los israelitas no eran menos pecadores que los egipcios. No eran menos pecadores. Cuidado más. Pero ¿qué hizo Dios? Puso el cordero como sacrificio que protegiera a su propio pueblo. Y así sucesivamente, hermanos. El punto es este. Estamos viendo varias cosas. Dios se sirve de los marcos de referencia culturales para que comprendieran y comprendiéramos nosotros qué es lo que está pasando. Número 1. Número 2. En el pacto de gracia. Por eso llamamos este pacto aquí establecido, el pacto de gracia. Dios toma la responsabilidad por cumplir. De ahí en adelante siguen las manifestaciones. Aquí fue dramático con Abraham. Eso fue dramático, que Dios mismo en la gloria pasa por los animales y toma sobre sí la pena de muerte. Pero sigue el cordero, siguen los sacrificios. Llegamos más adelante en los profetas y misterios como el siervo de Jehová pisará el lagar solo. El siervo de Jehová dará su vida como oveja ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y cuando haya supuesto su vida en expiación, verá linaje. ¿Y esto qué es? Y lo vemos. Y Jesús viene y empieza a decir, es necesario que vaya a Jerusalén. No, Señor, dice Pedro, jamás, lejos de ti, detrás de mí, Satanás. Tengo que ir, ¿verdad? Entonces, hermanos, vea qué cosa más bella, pero la teología bíblica nos va a ayudar a comprender y explicar las maravillas de estas cosas aún más profundamente, ¿verdad? Y eso es la belleza de estas cosas. Ok, vamos a parar aquí porque vamos a ver un poco los otros libros. ¿Algún comentario hasta este momento? Guillermo, recordaba que en el Antiguo Testamento cómo Dios carga al pueblo y le dice que ellos han invalidado el pacto. Y la invalidación, me corrigen, estaba vinculada a la obediencia a las estipulaciones, ¿verdad? A la obediencia, y la desobediencia acarreaba las maldiciones, pero para Dios se invalidaba el pacto. El Antiguo Testamento, así como el Nuevo también, utiliza doble terminología, ¿verdad? El hombre siempre puede invalidar su lado, ¿verdad? Y aún, por ejemplo, el libro de Amós tiene 9 capítulos. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, todos son castigo. De principio a fin, menos los últimos 6 versículos. Castigo, 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 castigo por violar, romper, invalidar el pacto, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Dios? Sin embargo, dejaré un remanente. Entonces, siempre encontramos que a pesar del pueblo desobedece, a pesar de que invalidan su parte,
dice Dios siempre te dejaré un remanente. Dios siempre, por causa de los padres, por causa de David mi siervo, por causa de los padres de Abraham, Isaac y Jacob, y mi promesa. Entonces, en término global, el hombre no puede invalidar el pacto, ¿verdad? Porque Hebreos dice, juró Dios por sí mismo, no teniendo mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces, el pacto no puede ser invalidado en última instancia. Ahora, no, lo que no vimos hoy es que el pacto está hecho con la simiente. Y Pablo entiende que fue Cristo, la simiente. Dice Pablo, no las simientes, sino la simiente. Ahora, es global la simiente, herencia, pero en última instancia esa herencia era representada por uno mismo, que era Cristo. Y Cristo no rehuyó cuando pasó por los animales por poder salvar a los violadores del pacto. El juicio cayó sobre él y no se negó, sino que recibió, ¿verdad? Porque Dios promete y la pena del pecado se debía pagar. Sí. Y una pregunta más, ahora con respecto al nuevo pacto. En el nuevo pacto afirmamos, ¿verdad?, que Jesús, bueno, Dios cumple el pacto en sí mismo, ¿verdad?, Jesucristo. Y la iglesia es unida a Él por la fe. Y somos justificados, Él fue maldecido, hecho maldición por nosotros y somos bendecidos en Cristo con todas las bendiciones. Cristo recibe todo, ¿verdad? Y nosotros somos unidos a Él y somos beneficiados de eso. Pero hay como un divorcio en la actualidad sobre la... Hay iglesias que afirman que es nuevo pacto y lo dicen, pero de eso vivir es otra cosa. Entonces se habla como de que el Señor, bueno, usan hebreos, el Señor nos disciplina como hijos. Se vuelve un poco romántico la terminología, ¿verdad?, comparada al Antiguo Testamento. Pero a ver si me explico, tanto bendiciones como maldiciones, Cristo las lleva y las recibe. El pueblo está en obligación, al igual que en el Antiguo Pacto, a obedecer, pero bajo el mismo Dios soberano y exigente. Es que pero como que se pierde un poco el concepto necesitamos aclarar primero qué es el viejo pacto y qué es el nuevo pacto. ¿Qué es el viejo pacto? De acuerdo a Hebreos, creo que apunta al Sinaí, ¿no? Sinaí, ¿ok? No todo el Antiguo Testamento. Sinaí versus la nueva administración. No Abraham. Pablo dice claramente, si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Muy importante. El pacto de gracia establecido con Abraham siempre sigue vigente y no es nuevo. En ese sentido, el nuevo pacto no es nuevo, ¿verdad? Lo nuevo es la administración. Si la ley vino con ángeles y con penas, ¿cuánto más si rechazamos a Cristo? Más bien es peor, el nuevo pacto es peor que el antiguo. El antiguo se moría irremisiblemente por violar estos mandamientos y cosas terrenales, ceremonias. Dice, ahora si rechazamos al que nos habla del cielo, cosa horrenda es caer en manos de Dios. No hay nada romántico, el nuevo pacto es peor, por decirlo así, porque nos responsabiliza 1000 veces más que la vieja administración que es. Por eso, el viejo pacto solo se utiliza, Pablo traza contraste con Sinaí y Hebreos, ¿verdad? Habla en Hebreos, sí. Y Jeremías dice, haré un nuevo pacto, no como el que cuando te tomé de la mano para sacarte de Egipto. Está contrastando Sinaí con la nueva administración de Cristo, ¿verdad? No el pacto con Abraham. Lester. No, es una pregunta que hacen con respecto a Génesis 15, ¿verdad? Ellos preguntan, en el pasaje dice que no partió las aves. Ajá, correcto. Partió los demás animales, pero las aves no. Sí, muy chiquitillos.
Una por un lado, otra por otro lado. Me imagino muy pequeños. No sé. Por otro lado, sí, ahora- Uno, un palomino, una tórtola a cada lado, no sé. Eso ya, Creo que en ya la ley dice no partir los animales, las aves, ¿verdad? las aves porque eran tan pequeñas, ya para qué. Ahora, una pregunta. Diga. Respecto a lo que habló mi hermano, la motivación de los pactos sí cambia, digamos, refiriéndome al nuevo pacto yo que viene de Abraham. ¿Qué cambia? Cambia la motivación, digamos, en el sentido de que ya la ley no es externa, sino que va a estar en nuestro corazón, que nos va a dar la capacidad de responder. No sé. Usted lee Salmo 19, ¿verdad? De Salmo 8. La ley de Jehová es perfecta, ilumina, ¿verdad? Yo creo que no hay expresión más personal y real y interna que el Antiguo Testamento. Ahora, había una administración externa que tenía un propósito, pero el Nuevo Testamento aclara todo eso. Jesús dice, no es lo que entra, sino lo que sale. Pero la ley señalaba ese punto. Lo que pasa es que no quisieron entender, ¿verdad? Las ceremonias enseñaban la suciedad del pecado, ¿verdad? Pero no eran arbitrarias. No comer cerdos y comer corderos es una ley arbitraria para señalar una verdad. Y eso lo aclara Jesucristo cuando viene, y la visión de Pedro, etc. Entonces, no es más interno que el Antiguo Testamento. Lo que tenemos es el Espíritu Santo en la iglesia que ha refrenado nuestra maldad. En Israel se llegó a un puñado de Zacarías, de Elizabeth y Ana esperando el Mesías. No, estoy de acuerdo, digamos, pero la forma de actuar del Espíritu Santo es una cosa. El Espíritu Santo venía sobre el mundo, pero digamos, internamente ya el Espíritu Santo en el nuevo pacto graba la palabra en los corazones. Todo creyente en el Antiguo Testamento tenía que haber tenido el Espíritu Santo. No, yo no veo la venida del Espíritu Santo subjetivamente. Lo veo más como un paso en la historia de redención, como la crucifixión no se repite, la resurrección no se repite, el sello del Espíritu Santo, la garantía del Espíritu Santo no se repite. O sea, es dado, ¿verdad? Las señales no se repiten, así como la resurrección no se repite, ¿verdad? Y es la promesa de Dios que su iglesia no va a deteriorar, así como el Antiguo Testamento, sino crecer, pues, cumpliendo las promesas. Pero no creo que la experiencia nuestra sea diferente que la de David, o la de Isaías, o Jeremías, o cualquiera. No creo que sea diferente nuestra experiencia, ¿verdad? Porque hay testimonio tremenda de los creyentes en el Antiguo Testamento. Pero muchos profetas hablaron sin conocer su realidad, realmente lo que estaban hablando. Que primera de Pedro, ellos escudriñaban qué tiempo. Ajá, qué tiempo señalaba, ¿verdad? Es que en el Antiguo Testamento no podríamos decir que ese remanente no tenía el Espíritu Santo porque entonces viola toda la doctrina. Toda la teología. Vea, la oración de Daniel. Tal vez no es que no lo tenga, sino que actuando en forma diferente. Vea, la oración de Daniel de arrepentimiento cuando se cumplen los 70 años. Mirá, el 99% de los cristianos hoy no son capaces de hacer esa oración con todo y Espíritu Santo. Es que es tan profundo en su conocimiento de pecado. De nosotros es la vergüenza, el que de rostro, la confusión de rostro, y tuya es la santidad y la perfección. Vea, así eran los santos del Antiguo Testamento. Ok, veamos unas cosas aquí, hermanos, con Clowney. ¿Cuáles eran las preguntas de Clowney? Capítulo 2.
terminar de 9 en adelante. Muy importante este libro de Clowney. Hermano, yo le voy a recomendar que lo vuelva a leer. Después de terminar este curso, agárrelo con cafecito y una dona o algo rico y en tu sillón y vuelva a leerlo porque lo va a poder asimilarlo mucho más. Ahora, Clowney resume en su libro un montón de estudios sobre otras teologías. Él simplemente toca, pero está hablando de escuelas completas, ¿verdad? Pero veamos a ver, ok, ¿cuáles eran los principales elementos de los pactos hititas? Ya lo dijimos, ¿verdad? Y ya contestamos la segunda parte 9. Algunos críticos dicen que Deuteronomio fue escrito tarde, en el siglo VII, después de un proceso que la religión dinámica de Israel se había vuelto estancada y legalista. ¿De qué manera el conocimiento de los pactos refuta esta perspectiva crítica? Diga. Fueron escritos en el tiempo de Moisés. ¿Cómo sabemos? Por el contenido del pacto. Ajá. Los elementos que tenían en esa época. El núcleo de la revelación del Antiguo Testamento hay el trasfondo del periodo histórico en la que vivió Moisés. Sí, el periodo histórico de Moisés. El núcleo del pacto hay un trasfondo en la época de Moisés. En la época de Moisés. Las formas del pacto, lo que ya hemos mencionado. Incluso la inscripción del pacto. Todo eso viene del tiempo, arqueológicamente lo sabemos, viene del tiempo de Moisés. Y es un todo también, no son fragmentos de bandos o escuelas dentro de Israel, es un todo, ¿verdad? Ok, número 11. Clowney enfatiza que el concepto mismo de pacto exige una confianza en la Biblia como palabra objetiva de Dios. Y el pacto es fundamental. Se me olvidó tocar este punto. Ok, vea, necesito tocar esto, hermanos. Vea, los voy a dejar sin repasar estas cosas, porque este otro punto no podemos irnos sin tocar este otro punto. La relación pacto exige canon y viceversa. Los dos se alimentan. Si hay canon es porque hubo un pacto y pacto exige canon. ¿De qué manera? Ya lo dijimos. El pacto exigía apuntar las estipulaciones, apuntar las maldiciones y guardarlas. O sea, las tablas eran el canon. No podía haber pacto sin canon. Canon es regla, ¿verdad? Canon significa regla. No puede haber pacto sin canon. Los liberales que dicen que todo eso es cuento, tiene que explicarse cómo se desarrolló todo un concepto de pacto y canon sin que hubiera canon. De manera que si hay pacto, tiene que haber canon. Y el canon es escrito y guardado. De manera, hermanos, que ese hecho sencillo, este solo hecho, la naturaleza de los pactos hititas, pactos antiguos, provee la base suficiente para saber de que el canon de Israel viene desde antigüedad. No puede haber habido un invento de canon. No surgió de la verdad, de las imaginaciones de, no, necesitamos una escritura. Eso es lo más natural. El hecho de tener canon escrito fue parte integral del pacto, ¿verdad? De las relaciones formales. Porque es que dicen el arca de la alianza. Pacto, alianza es pacto. ¿Sí? Arca de pacto, es lo mismo. Sí.
y fue el lugar de encuentro entre el vasallo y el soberano, ¿verdad? Era el mismo lugar. Entonces, hermanos, Clowney está tocando este punto porque como el pacto exige confianza en la Biblia misma, ¿de qué manera el pacto fundamenta? ¿De qué manera fundamenta el concepto de pacto? Tenían que escribir un párrafo. En 11, ¿ves? ¿Qué pusieron? Yo cité un párrafo en especial que dice: la teología del pacto se centra en la fidelidad de la gracia de Dios. Él recuerda su pacto, no solamente al enviar juicio sobre un pueblo quebrantador del pueblo, sino al triunfar sobre la rebelión de ese pueblo para establecer los propósitos de la elección del pacto. Ok, muy bien. Citando a Clowney, ¿verdad? Sí. Si los profetas son fiscales del pacto y ellos realmente tenían una palabra fuerte, una palabra contundente, si no hubiera canon, ¿cómo puede haber dicho son violadores del pacto? Si no hay nada estipulado. Llega cualquier vivazo y dice, hey, pero ¿con base en qué? O sea, si usted remueve el concepto de canon, cae todo el Antiguo Testamento. Cae promesa, cae definición Dios-hombre, y cae todas las reclamaciones proféticas, porque ¿con base en qué iban a reclamar? ¿Cómo puede usted violar algo que no existe? Entonces, o todo es un invento de alguien súper creativo, imposible, ¿verdad? Recoger todo eso un milenio para atrás, recogerlo todo, inventarlo, ¿verdad? Es imposible. Y si es así, entonces Dios reveló con forma de pacto, hubo un canon que es el escrito de Deuteronomio o de Pentateuco en adelante, y los profetas reclaman con base en lo que estaba escrito, ¿verdad? Entonces, eso es un argumento fortísimo de la veracidad de la Biblia. Ahora, ¿qué tiene que ver con nuestra autoridad? ¿Qué tiene que ver con la confianza nuestra? Cuando llevamos la palabra de Dios y la vamos a enseñar, ¿de qué manera nos afecta esto? Eso es lo que me gusta de esta clase, todos hablan, nadie se calla. Esto es súper importante, hermanos, porque la iglesia cae hoy en aberraciones de tratar de atraer a las personas. Entonces ya ustedes conocen desde lo inocuo hasta lo raro, ¿verdad? Las personas piensan que tienen que atraer a las personas. ¿Por qué? Porque no confían en el poder de la palabra. Ahora, ¿en qué? En la suficiencia de las escrituras. Ahora, si Dios dejó canon desde el principio y los profetas fueron los únicos autorizados para agregar al canon de Dios, ¿verdad? ¿Este canon de quién es? En última instancia, ¿de quién es el pacto? Es divino. El canon es divino, es la palabra de nadie menos que el soberano del pacto. El canon es las palabras del soberano del pacto. Cuando usted llega con el canon, ¿con qué llega? Con las palabras del soberano del pacto. Entonces nuestra autoridad, por eso los reformados, desde la Reforma, Calvino en adelante, fueron tajantes, ¿verdad? En que usted no puede, como ser humano, usted no puede atar la conciencia a ningún ser humano a lo que no sea lo que no es la palabra de Dios. Usted no puede decir que tiene que hacer algo que no esté en la Biblia.
¿Por qué? Porque representamos solamente Lo que Dios ha dicho. lo que Dios, el término del Nuevo Testamento, testigo, marturio, heraldo, lleva la palabra del que lo envíe, ¿verdad? Solo llevamos lo que las palabras, un embajador no puede llegar a inventar. Ya, ¿verdad? Lo despide. Llega un embajador de un presidente, inventa y dice cosas que el presidente no le mandó a hacer, ni regrese, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante, este concepto del canon en relación al pacto. Por tener una doctrina muy pobre, hermanos, de la Biblia, flaquea la iglesia. Sí, la Biblia es buena, sí, es palabra de Dios. No, hermanos, es mucho más. La palabra es el canon del pacto. Hebreos habla de que estamos bajo pacto todavía, Berit. Y es el sellado con la muerte de Cristo Jesús, y es la palabra que llevamos, y dice Hebreos, es más aguda que una espada de doble filo, parte lo que nada puede partir, tuétanos de coyunturas, ¿verdad? Y alma y espíritu, cosas que no se pueden partir, la palabra sí. Esa es la palabra que nosotros llevamos, y el canon como expresión del pacto lleva la autoridad del que hizo el pacto, que es Dios. Don Guillermo, es interesante que en la actualidad unos iglesias venden un evangelio barato. Hay una frase que se usa mucho, que la salvación es gratuita. Ajá. Pero desde ese concepto Pablo en Hechos decía, manda Dios a todo hombre que se arrepienta. Exacto. Es Exacto, es un mandato. Estaba evangelizando, vea, manda a Dios Sí. que se arrepienta. Sí. No es, Sí. es un evangelio así de marketing, por ganar adeptos. Y ve cómo nuestro concepto de pacto nos ayuda en todo esto. Esto no es una religioncita humana que nos... ¿Verdad? Esto es pactual. Y por eso estas doctrinas, miren, no es casualidad que nacen en el seno de la doctrina reformada, porque a un Lutero, no quiero quitar méritos a Lutero, si hay algún luterano escuchándonos, los amamos en el Señor, pero Lutero, por su descubrimiento de la justificación por la fe, ¿verdad?, se centró solo en esa doctrina. Fue Calvino y posteriormente sus hijos que se sentaron a hacer exégesis de la Biblia como una historia de redención y descubrieron lo que es el pacto. Calvino en el libro 2 tiene secciones muy, muy buenas sobre lo que es el pacto, y fue después de él que se desarrolló en el seno de la teología reformada, sobre todo, ¿verdad?, el concepto de pacto. Y eso es sumamente importante para nuestro concepto de la vida cristiana, de la iglesia, de la naturaleza de la salvación. Es algo lo que pusimos aquí, es formal y es serio, es formal. Y lo que vos dijiste, Dios manda que se arrepienta porque es el soberano, ¿verdad? El soberano, y manda que sus criaturas, sus súbditos, se arrepientan y entren bajo su reino, ¿verdad? Guillermo, también respeta mucho la oración del hombre hacia Dios. Quieren imponer a Dios, por la autoridad de Dios y la soberanía de Dios sobre el hombre. Fatal. Mucho eso, Sí. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos, ¿verdad?, de un testimonio sólido de la Biblia y empezamos a importar. Perdemos confianza en la Biblia y nosotros entonces inventamos formas de hacer crecer. Y como ese mensaje es atractivo, porque todos desde Adán y Eva nos creemos dioses en la tierra, y Dios mismo tiene que hacernos caso. Entonces reclamamos, demandamos, declaramos y todo eso, ¿verdad? Y es pegajoso ese mensaje. Dios está amarrado, hermanos, esperando a ver quién lo ama. Ahora, número 12, en las páginas 53 al 55.
6, Clowney está refutando bartianismo, otra forma de existencialismo que separa la palabra escrita de un evento de revelación. Explique cómo el desarrollo del pacto en las Escrituras exige la autoridad de la Biblia como escritura. Algo de lo que hemos hablado ahorita. Bart dice, bueno, la Biblia lo que nos presenta es testimonio de muchos que experimentaron la presencia de Dios en sus decisiones, la toma de decisión, ¿verdad? Entonces ellos decidieron por Cristo en el momento de existencia no legítima, ¿cómo se llama? Íntegra, existencia, ¿verdad? Real. Como nuestro concepto de pacto nos ayuda con el concepto de la Escritura. ¿Qué es la naturaleza de la Escritura? Es el testimonio de gente que experimentaron a Dios en su momento de decisión. De Dios, o sea, de sí mismo. Testimonio de Dios de sí mismo. La revelación, Él se revela a sí mismo. Me llama la atención de lo que decía el libro, que el evento, la palabra, el evento cumple la palabra. O sea, primero se dijo la palabra y luego sucedió el evento. No es que el evento pasó y uno inventa la palabra. Es que Bart lo pone al revés. Bart pone el evento místico y luego se reflexiona. De lo que salió de eso. Ajá. Es exactamente lo contrario. Dios habla, lo que va a hacer, lo hace y luego lo interpreta también. ¿Verdad? Lo confirma. Entonces, el pacto nos ayuda con el concepto de escritura. Porque es Dios mismo que interpreta sus eventos, ¿verdad? Y es por eso que buscamos qué está haciendo Dios. Vamos a ver la tarea. Tenían que escoger un pasaje. Entonces, vea. No, la próxima vez no tenemos que presentar todavía. Ok, facilito. Ahí está claro para las 6. Se prepara para la clase 7. Preparar jueces. Ok. Entonces tiene otra semana para leer jueces y verlo. Sí, Lester. Bueno, si había que presentar, pero era hoy. Sí. ¿Perdón? Sí, era hoy. Josué. Hoy era Josué. ¿Por qué? Era hoy. Sí, hoy era Josué. Yo creía que decía escoger el pasaje. Ya lo habían escogido. Entonces, vea, próxima semana lo primero que vamos a hacer es eso. ¿Ok? Presentar a Josué. Presentamos a Josué. ¿Están todos listos? Sí. 3 minutos ahora. Fíjese muy bien lo que queremos. Queremos que no se adelante todavía. Esto no es un sermón. No te temas de lo que viene desde atrás, que se desarrolla, especialmente si quieres sacar puntos con el profesor, especialmente un adelanto en algunos de los temas, lo que no estaba antes y lo que ahora florea un poco más, cómo se abre el pétalo, el botón, ¿verdad? Algo que progresa, que estaba oculto, estaba medio revelado, pero no muy claro, y cómo ahora avanza algunas de las promesas de Dios. Josué es buen libro. Creo que después de Apocalipsis voy a tomar Josué de nuevo. Vamos a predicar Josué, ¿verdad? Todo está claro. Sí. No estoy pidiendo toda una exégesis cristocéntrica de esto. Estamos limitándonos a una explicación de cómo la revelación avanza. Piense en esa tarea. ¿De qué manera avanza la revelación? Sobre el desierto, ¿verdad? Sobre Israel en el desierto. Ahora que van para la tierra, ¿de qué manera avanza la revelación? Algún tema que se trae desde atrás. ¿Ok? Muy bien, chicos. Gracias por los fieles que han venido. Vamos a orar.
Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios. Tú eres Dios de pacto, el gran Dios que reveló su voluntad, la dio en forma de canon a tu pueblo, Dios, y tenemos ese testimonio hoy día en nuestras escrituras. Padre, te alabamos, te glorificamos y oramos, Dios, que en medio de nosotros esta palabra la podamos guardar, estimar, honrar y confiar en el poder de ella. Queremos ser heraldos fieles de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Padre, y todos los que estén llevando el curso, donde quiera que estén. Padre, ayuda a cada uno con las tareas y con los quehaceres, pero sobre todo para que crezcamos y profundicemos nuestro conocimiento y nuestro aprecio de tu plan de salvación. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Amén.